Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 8D. Empecemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos que bendigas la palabra, que vamos a estudiar tu palabra, que nos des entendimiento y sabiduría, porque venimos como que no sabemos nada. Tú eres el autor del libro, pedimos entendimiento para poder entenderla, y no más eso, pero que nos lleves al completo obediencia. Y también nos gustaría el completo entendimiento de entender tus palabras. Y Señor, te rogamos que abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender, porque somos ciegos y sordos. Ayúdanos, oh Dios, bendice tu palabra, y tu palabra dice: donde el Espíritu de Dios está, hay paz. En el nombre de Cristo Jesús, perdón nuestros pecados. Amén. Ok, versículo 18 al 22, creo que es esta parte, es la última parte de Isaías. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y maravillas en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Yo y los hijos somos para señales. Los hijos de Isaías parecen haber sido para señales, especialmente con respecto a sus nombres. Sear Yashub, se me olvidó. Sear Jasub significa un remanente que volverá, Isaías 10:21. Y por lo tanto, albergaba dos esperanzas: una, que un remanente de Israel regresaría a Dios y se convertiría en sus verdaderos siervos; otra, que un remanente regresaría de cautiverio, que se había profetizado en Isaías 5:13. Maher Shalal Hasbaz. En español creo que se debe de pronunciar así: Maher Salal Asbaz. Pero creo que no se pronuncia la S y la E. Oh, sí, para el champú, ya me acordé la palabra champú. Maher Shalal Hasbaz. El saqueo se apresura, el despojo se apresura. Era una señal de un tipo diferente. Principalmente su nombre se refería al saqueo de Damasco y Samaria en versículos 3 y 4, pero también pudo haber indicado una época de disturbios generales, saqueo y devastación. No está del todo claro en qué aspectos Isaías era una señal. Tal vez también él, en su nombre, que significa nuestra salvación, es el Señor, ciertamente también en sus actos simbólicos, Isaías 23, y posiblemente en la firmeza de su fe, que nunca vaciló. Comentario del púlpito. Interesante. Estaba viendo aquí la palabra de Maher Shalal Hasbaz y dice rápido, y ambas son la palabra rápida. A ver, vamos a ver. Oh, repentino, ok. El saqueo repentino y el despojo se apresura. Ok. La palabra oath señal, marca distintiva, estandarte, señal, milagrosa, presagio, advertencia, insignia, estandarte, el cual ya está doble aquí. Milagro, prueba,
Entonces dice que sus hijos y él son una señal, ¿verdad? Y esa es la palabra. Y acá la palabra Mophait, Mophait, creo que se pronuncia, no sé. Pero significa maravilla, señal, milagro, portento, que significa prodigio, que indica la proximidad del mal o de la calamidad. Somos por señales y maravillas en Israel, en Isaías 23, lo cual él lo menciona. Entonces dijo el Señor, tal como mi siervo Isaías anduvo desnudo, descalzo 3 años para señal y prodigio sobre... Yo voy a decir que la palabra aquí es por señal, no para. Por señal y prodigio sobre Egipto y sobre Etiopía. Así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar para andar. Oye ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son hombres admirables. En inglés usa la palabra wondered at. La verdad no quiero enseñar todo, pero sí me gusta verificar. Sí, son hombres que son maravillados, o sea, que la gente los va a buscar, eso es lo que significa. Pues es aquí yo sacaría a mi siervo el renuevo. Aquí en español dice el renuevo, en inglés dice the branch. The branch es una rama. Entonces esto está incorrecto. ¿Ok? Si se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o maravilla, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ahí ya no se les va a hacer caso, ¿verdad? Pero el punto de esto es que la gente puede, soñador se refiere a un seer. Y un seer es un vidente, ¿ok? Y los videntes van a tener que señales o maravillas. Pero si los alejan de Dios, ahí enseña que son falsos profetas. En Jeremías 14, entonces dije, Señor Dios, he aquí los profetas dicen, no veréis espada, ni tendréis hambre, pero yo os daré paz segura en este lugar. ¿Qué están haciendo los falsos profetas? Dando un falso mensaje. No vendrá espada, ni tendréis hambre, pero yo os daré paz segura en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Os profetizan visión falsa y adivinación, cosa vana y engaño de su corazón. Por tanto, así dice el Señor acerca de los profetas que profetizan en mi nombre. Y yo no los envié. Sin embargo, dicen, espada y hambre no habrá en la tierra. A espada y hambre serán consumidos esos profetas. Entonces estamos viendo la diferencia de la falsedad y la diferencia entre la verdad, del cual Isaías es el profeta verdadero. Y sus hijos son como prodigios. Y no tendrán, y el pueblo cual profetiza será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. Y no tendrán quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas, porque derramaré sobre ellos su maldad. Por tanto les dirás esta palabra, que mis ojos llenen de lágrimas noche y día,
y no cesen, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sido destrozada con una gran brecha, con un golpe muy doloroso. Si salgo al campo, contemplo a los muertos a espada, y si entro en la ciudad, contemplo a los enfermos de hambre. Si tanto el profeta como el sacerdote van de un lado al otro, por una tierra que no conocen. Ha rechazado por completo Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos has herido? ¿O no hay sanación para nosotros? Esperábamos paz y no hay bien, tiempo de sanación, y aquí angustia. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces Dios toma muy serio el ministerio de un profeta. Hoy en día hay mucha gente que se cree profetas. Es triste el engaño. Y cómo la gente les cree, es bien horrible. ¿Y qué pasa? Que esta gente no guarda los mandamientos. Que esta gente quiere profetizar. Y acuérdense que el que tiene un sueño, una visión, no lo convierte en profeta. ¿Ok? Dios está tratando de usar esos métodos para beneficio del pecador. En Jeremías 23, 25 y en adelante dice: he oído lo que dijeron los profetas, que profetizaban mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Si son profetas del engaño de su propio corazón, que causan a que mi pueblo olvide mi nombre, con los sueños que cada uno cuenta a su vecino, como sus padres olvidaron mi nombre por Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y el que reciba mi palabra, que la pronuncie con fidelidad. Ok. ¿Qué es la paja para el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca? Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan. Hurtar significa robar mis palabras, cada uno de su vecino. ¿Qué es lo que está pasando si un falso profeta te está diciendo mentiras? Vamos a meternos a pretender que estamos viendo el tiempo de Isaías. Isaías dice: arrepiéntanse, el rey de Babilonia viene, Asiria viene, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos entra el terror en los huesos. Híjole, qué miedo. Y viene el falso profeta de acá. No, no va a pasar eso. Yo tuve un sueño, no va a pasar eso. Todo va a estar bien. Ustedes sigan adelante, vayan al templo una vez al mes. Entonces, ¿qué pasa? Están quitando el temor que Dios quiere que haya en su pueblo. ¿Para qué? Ese temor lleva al arrepentimiento. Hurtan mis palabras cada uno de su vecino. Ve aquí, estoy en contra de los profetas, es el Señor, que usan sus lenguas y dicen: Él dice. He aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, es el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y su ligereza. Pero yo no los envié ni les di órdenes, por lo tanto de nada sirven a este pueblo, dice el Señor. Y cuando este pueblo o el profeta o un sacerdote te pregunte: ¿cuál es la carga del Señor?, le responderás. Nota cómo estaban tratando el mensaje de Isaías. Aquí estamos viendo, y de los profetas, obvio. Lo están tratando como una carga, un yugo, un peso. Le responderás: ¿qué carga?
dice el Señor. Y cuando el profeta, el sacerdote, el pueblo que diga a la carga del Señor, castigaré a este hombre y a su casa. Mucha gente en cierta manera está haciendo esto. ¿Por qué? Porque solo creen que el Nuevo Testamento se tienen que enfocar. Y viene el Antiguo Testamento completamente como una carga, que ya no hay interés en el Antiguo Testamento. Simplemente porque las ordenanzas eran un yugo. Así lo dice Hechos 15. No significa que no debemos de leer el Antiguo Testamento. Cristo ya cumplió todo lo que debió de haber cumplido en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que vivir una vida que refleje su carácter y su palabra. Que mora en el monte. El Señor mora en el monte, hermoso por su ubicación. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios es conocido en sus palacios como refugio. Acuérdate de tu congregación, de la que adquiriste de antaño, y de la vara de tu heredad que redimiste de este monte Sión donde has habitado. Este principio de milagros hizo... primero que vaya. Estamos viendo aquí con estos dos versículos que la habitación, la ubicación, la morada de Dios es el monte Sión. Este versículo de Juan 2:11, este principio de los milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cristo fue profeta y ahora es sacerdote y pronto será rey. ¿Ok? Entonces, así como Isaías fue profeta, también Cristo lo fue. ¿Y por qué? Por los milagros, ¿ok? Manifestó su gloria, la gloria del Padre en él. Dios asimismo les testificó con señales y prodigios y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces ves como dije que manifestó la gloria del Padre. Eso es exactamente lo que significa dones del Espíritu Santo. Tenía señales, prodigios, todo eso. El Espíritu del Padre estaba en él. Amén. Creo que esta la voy a hacer para acá. Ok. Versículo 19 dice: cuando les digan a ustedes, busquen a nigromante. Espérate, aquí está un error. ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Quién sabe? El que estudia sabe. El que estudia la palabra sabe. Y tristemente, el que lo busca o el que lo practica. Cuando les digan a ustedes, busquen al nigromante y a los brujos que susurran y musitan. No, una nación buscará a su Dios por los vivos y los muertos. Este versículo, si tú lo ves en tu Reina Valera, va a ser completamente diferente. Entonces recuerda que yo veo el versículo y busco en el original. Porque hay veces que no entiendo. En inglés solamente dice, no dice la palabra no. Dice, una nación buscará a Dios. Y luego tiene una coma. Vivos y muertos. Entonces, la respuesta es no. No tenemos que buscar esas cosas. ¿Ok? O esas personas que trabajan en esas suciedades. Cuando les digan... Esta fue pues la tentación a la que se expusieron los discípulos de Isaías, a la que casi cedieron. ¿Ok? Por no hacer como otros, consultar a los adivinos tan solicitados. Isaías 2:6, sobre los inquietantes secretos de los años venideros. Estas palabras señalan
Algunas de las muchas formas de adivinación, Deuteronomio 18:10, el espíritu familiar. En inglés está la palabra así, familiar spirit, espíritu familiar. Está conectada de cerca como el caso de la bruja de Endor en 1 Samuel 28, 1 al 20, con la idea de la nigromancia. Es decir, con la afirmación de tener un demonio o espíritu de adivinación, como la mujer de Hechos 16:16. Esta entonación peculiar que estremecía cada nervio con una sensación de asombro expectante parece haber sido característica de los adivinos del tiempo de Isaías. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Ok. Esa es su idea que su pensamiento de Ellicott. Ellicott es su apellido. De Charles, que los discípulos de Isaías estaban siendo tentados de buscar las cosas de oscuridad. Entonces mi perspectiva es que no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la tentación era para toda la nación, porque recuerden que ya habían caído en eso. O sea, fue una tentación antes de caer. Cuando ya cayeron, pues ya no es tentación. Muchos de ellos estaban envueltos en muchas cosas de oscuridad. ¿Qué significa nigromante? La palabra en hebreo es ove. Alguien que evoca, evoca con los muertos. Invocan a los muertos, lo que significa. La palabra Gidoni significa un brujo. Y se está refiriendo a un brujo hombre, ¿ok? Solamente los brujos hombres, las mujeres son brujas, ¿ok? Y tiene otra palabra para las mujeres brujas en la Biblia. Un conocedor, uno que tiene un espíritu familiar, ¿ok? Entonces te das cuenta que el nigromante hace una cosa y el brujo hace otra cosa, pero ambos trabajan para el diablo. Entonces por eso se dice que tiene un espíritu familiar. Todos los que trabajan para la oscuridad, la magia, todo eso es que te van a buscar, que te leen la mano, que etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen demonios para que les digan tu problema, no tu futuro, porque ellos no pueden, te pueden inventar un futuro. Ok, por eso se llama, tiene un espíritu familiar. Tienen un demonio que les dice exactamente qué te está pasando, qué te hizo tu marido, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y te quedas con la boca, ¿qué pasó? ¿Cómo supieron? En Deuteronomio 18 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer como las abominaciones. Buscar este negromante y todas las cosas son abominaciones en la perspectiva de Dios. Lo cual nosotros también tiene que ser nuestra perspectiva y doctrina. De esas naciones no se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni nigromante, ni espiritista, ni bruja, ni encantador, ni a los muertos, porque todos los que hacen estas cosas son abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa delante de ti, y serás perfecto con el Señor tu Dios, porque estas naciones que heredarás obedecieron a agoreros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios te ha permitido hacer eso. No te ha permitido. Estás en la tierra de gentiles, pero no te vas a comportar como un gentil. Tienes un Dios todopoderoso que no tiene necesidad de todas las abominaciones, básicamente. No os preocuparéis por los negromantes, ni consulteros a los brujos, contaminándolos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. A mí venid y decime qué querés. A mí rogame, está diciendo Dios. A mí ven, híncate, dime qué te está pasando,
qué te está doliendo, qué estás sufriendo, qué temes, qué todo. Y yo te voy a ayudar. Esa es la promesa que Dios tiene en su palabra. ¿Ok? Y la persona que se voltea hacia nigromantes y brujos para prostituirse, nota que la persona que se voltea a hacer esas suciedades está cometiendo una fornicación, es un adulterio contra Dios, porque Dios así lo pone como se está prostituyendo. Uno tiene que servirle, nuestra alma le pertenece a Dios, tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Si usted busca esas cosas y usted es cristiano, olvídese, usted está en la oscuridad. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy, si escuchas la voz de Dios, haz caso. Los días están yendo tan rápidos. Es increíble. No dejes que se te pase esta oportunidad de que Dios te perdone y te salve. Arrepiéntete hoy. Dios te ama. Para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Queremos ser cortados? No, Dios nos ama. Quiere Dios darnos el arrepentimiento. Y cuando Saúl consultó al Señor, este no le respondió ni por sueños. A ver, así no dice en inglés. No dice, a ver. 1 Samuel 28. Vamos a ver qué error tengo aquí. Versículo 6. Dice el Señor. Mira nomás cómo se atreven. El Google no traduce bien. Aparte de que la Biblia en español. Ay, mira nomás, qué tremendo. Así está en la Biblia. El Señor no le contestó ni por sueños ni por Urim. ¿Qué es Urim? La piedra que usan los sacerdotes. Las piedras que usan los sacerdotes en los hombros. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer hechicera, nigromante. En inglés dice que tenga un espíritu familiar, para que yo vaya a ella y le pregunte. Y lo digo en español, por si lo digo en inglés. Si no sabes inglés, pues no vas a saber. Búsqueme una mujer que tenga un familiar spirit. ¿Ok? Para que yo vaya a ella y le pregunte: oye, pero pues espérate tú, Saúl, ¿por qué estás buscando a una mujer así? Se supone que tú sirves a Dios. Lo que pasa es que ya Dios lo había rechazado. Pero déjame no adelantarme, porque ustedes saben que soy buena para eso. Ay. Para que yo vaya a ella y le pregunte. Sus siervos le respondieron: hay una mujer hechicera nigromante en Endor. Mira, los siervos sabían de esa mujer. ¿Por qué no fueron a matarla? Ay, nomás son liberales. Saúl se disfrazó y se puso otras ropas y fue con 2 hombres, quienes fueron a ver a la mujer de noche. Y la mujer dijo: te ruego que me adivines por medio. Y a la mujer le dijo: no te digo que me lo traigo a decir mal. Ay, no. Ok, voy a retroceder tantito. En el versículo 8, Saúl se disfrazó y se puso otras ropas y fue con 2 hombres, quienes fueron a ver a la mujer de noche. Dijo a la mujer: te ruego que me adivines por medio del espíritu de adivinación y me traigas a quien yo te diga. Y la mujer respondió: mira,
Tú sabes lo que ha hecho Saúl, como ha exterminado en la tierra a los nigromantes y a los brujos. ¿Por qué pues me tienes una trampa para matarme? Y Saúl le juró por el Señor, fíjense, qué perdido. Le juró por el Señor diciendo, vive el Señor, que no te sobrevendrá ningún castigo por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo ascender? Y él respondió, hazme ascender a Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, vi dioses que ascendían en la tierra, falsedad. Y él le preguntó, ¿qué forma tiene? Ahora la mujer negromante, está diciendo que Saúl es un dios. Que Samuel es un dios. ¿Qué forma tiene? Y ella respondió, un anciano sube, cubierto con un manto. Y Saúl comprendió que era Samuel. ¿Ven cómo el diablo trabaja, que engaña a la gente? Y bajó el rostro hacia la tierra y se inclinó. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado para que me subieras? Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí. Y ya no me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me digas lo que debo hacer. ¿Ustedes creen que de verdad Samuel está siendo levantado por un negromante imitándolo un demonio? Obvio que no, ¿verdad? Esto es la mentira del Satanás, el enemigo de nuestras almas. Ok, entonces dice que Dios lo ha engañado, lo ha abandonado, ¿verdad? Samuel le preguntó, ¿por qué pues me preguntas si el Señor se ha apartado de ti? Si ya sabes que estás perdido, que Dios se apartó de ti, ¿para qué me buscas a mí? Si se ha apartado, se ha convertido en tu enemigo, el Señor ha hecho con él, con el que le había comprometido, ha arrebatado el reino de tus manos y se lo ha dado por tu prójimo David, por no haber obedecido la voz del Señor, ni haber ejecutado su furia contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor también entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó al suelo, temeroso por las palabras de, quote unquote, entre comillas, Samuel. Y se quedó sin fuerzas, pues no había comido pan en todo el día, ni en toda la noche. ¿Ok? Esa es la obra y vemos una pequeñita porción, la obra del nigromante. ¿Ok? ¿Hoy en día existe eso? Claro que sí. Ahorita la verdad es que no quiero hablar mucho, pero la verdad que sí yo he escuchado una historia que una pareja se les murió su niña y el Señor fue a un lugar de esos y ahí se le apareció. Miren que eso es cosa de temer, cosa que usted tiene que temer a Dios para no tocar esas suciedades. Ahora las cosas del diablo no nomás tienen que ir ahí, también están en los videos, en la internet. Usted tiene que tener el Espíritu de Cristo para poder rechazar y odiar este tipo de cosas. De lo cual aquí está dando la advertencia Isaías. Manasés tenía 12 años. Recuerden que Saúl era un rey, el primer fracaso rey. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jefsiba y edificó altares para todo el ejército de los cielos. ¿Qué es todo el ejército de los cielos? Manasés adoraba el sol, la luna, las estrellas. Y ha de haber sido más, ¿verdad? No nomás esos tres. Y en los 2 atrios de la casa del Señor. Espérate. De los 2 atrios. Espérate. Él edificó altares para todo el ejército de los cielos.
en los dos atrios de la casa del Señor. E hizo pasar a su hijo por fuego. Sabemos que eso se llama la adoración de Molec, ¿verdad? Observó los tiempos, hizo adivinación e hizo invocación con nigromantes y brujos. Tremendo, malvado Manasés. Cometió muchos pecados ante los ojos del Señor para provocar la ira. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. El mismo espíritu, ¿ok? Aunque aquí dice adivinación, es la misma cosa, la misma obra. Por los que viven, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor, y su odio, y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. A mí me gusta más como dice en inglés. Because los que viven han de morir, pero los muertos nada saben. The dead know not anything. Ya no tienen recuerdo, los muertos están muertos. Hay gente que también se fanatiza de sus muertos. Yo conocí una persona que tenía el perfil de su madre y no lo borraba. Ay, qué horrible es eso. El muerto tiene que morir, dejémoslo en paz. ¿Ok? Hay gente que también habla con los muertos. Claro que por supuesto que están hablando con demonios. Eso es absolutamente horrible. Horrible. Todos los muertos ya no tienen odio, ya no te deben nada, ya se les acabó su vida. Ahora tú que estás vivo, viva, arrepiéntate y busca al Dios. Hay una herencia que Dios nos quiere dar, la vida eterna, la corona de la vida, un paraíso, una tierra nueva. Dios sabe todo, el presente, pasado, todo. No ocupas esas suciedades, no las ocupas. Ocupas a Dios que te ama. ¿Mostrarás maravillas a los muertos? ¿Acaso los muertos van a ver las maravillas? No. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? No. Sela. ¿Será contada tu misericordia en el sepulcro? No. Están muertos. ¿O tu fidelidad en la destrucción? No. Cuando hay gente que son soltados y los explotó, los mató una bomba. ¿Le vas a ir a platicar de Dios ahora que están muertos? No, esas madres que tienen esos hijos en las guerras, esas madrecitas, se les tiene que revivir su alma para que vean que sus hijos están en pecado, siendo soldados en el Army, en la Navy. Eso está incorrecto. Y luego si se mueren les va a doler muy horrible. Mejor hay que, hoy todos necesitamos a Dios que nos perdone, que nos salve, que nos purifique de toda maldad. ¿Será contada tu misericordia en el sepulcro? No. ¿Tu fidelidad en la destrucción? No. ¿Será conocida tus maravillas en la oscuridad? No. La oscuridad se refiere a la tumba. ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Igual la tumba, el sepulcro, no. Porque en la muerte no hay memoria de ti y nadie se acuerda, están muertos, se les fue la mente. Están literalmente muertos, no sienten nada. Absoluto muerto. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Nadie, están muertos. Cuando hay el tiempo de alabar, de obedecer, es hoy. No alaban los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. El silencio es la tumba. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Por qué la gente es tan insensata? ¿Por qué la gente no hace caso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios. Uno tiene que traerle esos versículos a la gente. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Así el hombre se acuesta. Ay, ay, ay. Se acuesta y no se levanta. Y se acuesta se refiere a se acuesta en su tumba.
o en el polvo como quedó. Y no se levanta hasta que no haya más cielos. No despertará ni se levantará de su sueño. El sueño se refiere aquí a la muerte. Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablan esas palabras es porque no tiene luz. A tal testimonio sella la ley a mis discípulos. Recuerden Isaías 8:16. Aquí se habla, parece que tiene lo mismo. Acá dice sella la ley en los testimonios. Acá que tienen que hablar las palabras de Dios, si no, no hay luz. Y eso es exactamente que hace el negromante. Es un siervo del diablo que está lleno de oscuridad y solo habla mentiras. Ahora, si te dice verdad que uno nos paga la renta, es porque el demonio le está diciendo. ¿Ok? A la ley y al testimonio. Si están fuera de la palabra de Dios, es oscuridad. No le hagas caso. ¿Ok? La ley, aquí dice la palabra Torah, que son instrucciones, leyes, ordenanzas. La Torah está basada en la ley moral, la cual contiene la ley de Dios. La palabra tejoda, y no sé si estoy pronunciando bien todo. Testimonio, atestiguación, garantía, testimonio profético. A la ley y al testimonio, que está disputa en que esta disputa entre ustedes y ellos sea determinada por la palabra de Dios, que aquí en muchos otros lugares se llama la ley, para significar su obligación de creerla y obedecerla, y el testimonio porque es un testimonio entre Dios y el hombre de la voluntad de Dios, y el deber del hombre, si no hablan, etcétera, sus antagonistas que buscan pervertirlos sin luz. Esto procede de la oscuridad de sus mentes, son ciegos y no pueden ver. Por esas palabras son entendidas por diversos intérpretes eruditos, no como una declaración de su ignorancia, sino como una predicción de su miseria, siendo la luz la que se usa más comúnmente en las escrituras para consuelo y felicidad, y la oscuridad para tristezas y calamidades. Y este sentido parece ser muy favorecido por el siguiente pasaje. Y luego las palabras están en hebreo, significan no habrá luz. Claro que por supuesto que no sabemos. No habrá luz. Ok, ya entendí. Esas palabras en hebreo significan no habrá luz ni mañana en ellos, es decir, una noche de miseria vendrá sobre ellos y nunca tendrán una mañana de liberación de ellas, serán absorbidos, por calamidades sin fin, como se declara además en los siguientes versículos. Comentario de Benson. Ay, aquí puse algo mal. Ok. Trato ya de usar menos párrafos, pero hay veces que sí, lo que dicen se oye muy bonito. Comentario acá conciso de Matthew Henry dice: el profeta previó que el Señor ocultaría su rostro, pero esperaría su regreso para favorecerlos. Así como Dios ocultó su rostro con Saúl, también lo ocultó en los tiempos de aquel profeta Isaías. No en todos, ¿verdad? Porque sí hay un final donde lo recoge el remanente. Pero esperaría su regreso para favorecerlos, aunque no eran señales milagrosas. Los nombres de los niños los hijos de Isaías, de los niños eran memorables de Dios, apropiados para llamar la atención. Los judíos incrédulos eran propensos a buscar consejo en momentos difíciles de adivinos de diversos tipos, a cuyas ceremonias necias y pecaminosas se aluden. ¿Sabremos cómo recurrir a nuestro Dios y llegar al conocimiento de su mente? A la ley y al testimonio, porque allí veréis lo que es bueno y lo que el Señor requiere. Amén. Jeremías 14.
14 en adelante dice: entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira a mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión falsa y adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Por tanto, así el Señor acerca de los profetas que profetizan mi nombre, a quienes yo no envié, y que dicen: no habrá espada ni hambre en esta tierra, espada y espada serán consumidos esos profetas. El cual este versículo ya vimos anteriormente, ¿verdad? Pero ese es el punto, que están hablando mentiras. Y el pueblo, el cual profetizan, será arrojado en las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. Y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, porque derramaré sobre ellos su maldad. En Amós 7, 10 al 13, dice: entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra. Amós era un profeta de Dios y está diciendo la palabra tal como es, a la luz del testimonio. Dijo también Amasías a Amós: oh vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí, profetiza allí. Lo corrieron, no lo querían ahí. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y el atrio del rey. Qué carácter tan liberal, ¿verdad? Entonces vemos cómo no querían la ley y el testimonio. ¿Ok? Entonces el testimonio se está refiriendo al regalo de profetizar. En Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón. En el versículo 16 dice que lo amarres, pues aquí mira, está hablando también eso. Y átalos a tu cuello, cuando andes te guiarán, cuando duermas te guardarán, cuando despiertes hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara a la luz, ¿cómo dice? A la luz y el testimonio. A ver, espérate. A la ley y al testimonio. Si no hablan esas palabras porque no tienen luz. Es verdad lo que dice aquí. La palabra es luz. Si la rechazas, ¿qué pasa? Estás yéndote a oscuridad. En la enseñanza es luz y las reprensiones que instituyen son camino de vida, ¿verdad? Para que librados de nuestros enemigos les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Aquí está el profeta Simón hablándole a profetas, hablando de lo que vino Cristo a cumplir. Ay, se me sale el inglés. Iba a decir fulfill. Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar los caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Entonces ve lo que dice aquí. Cristo fue profeta del Altísimo, ¿ok? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. La aurora significa la luz, ¿ok? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por caminos de paz. Pues como Cristo fue profeta y tenía luz, ¿ok? Él es la luz, porque Él es el Hijo de Dios. Venid y volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos ante Él. Entonces conoceremos y perseveraremos a conocer al Señor. Su salida está preparada como la mañana y Él vendrá a nosotros.
como lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh Efraín, ¿qué haré por ti? Noten qué importante. Oh Judá, ¿qué haré por ti? Porque tu bondad es como la nube de la mañana, como el rocío de la mañana se desvanece. Por eso los he desmenuzado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, y tus juicios son como la luz que brilla. Si no hay profeta, ¿cómo vamos a escuchar esas palabras que quebran nuestros huesos, que nos van a hacer orar y derramar nuestra plegaria como nunca lo hemos hecho? Porque misericordia quise y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. No te metas en la senda de los malvados, ni vayas por el camino de los malvados, evítalo, no lo dejes pasar, apártate de él y pasa, porque no duermen, a menos que hayan hecho el mal, y pierdan el sueño, a menos que hagan caer a alguien, porque comen el pan de la maldad y beben el vino de la violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. 21. Y pasarán por ella cansados y hambrientos, y acontecerá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, y mirarán hacia arriba. Noten lo que había dicho anteriormente, los falsos profetas están haciendo eso, entonces ahora Dios le está dando su paga por las maldades que hicieron. Y pasarán por ella, es decir, la tierra sobre la que se cierne la penumbra sin sol, la brusquedad con la que comienza el versículo, la ausencia de cualquier sustantivo a la que pueda referirse el pronombre it, en inglés, ella. Pasarán por la tierra cansados, hambrientos. Acontecerá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, y mirarán hacia arriba. ¿Qué está pasando aquí? Ahorita vamos a ver. Ha llevado a algunos críticos Cheney a transponer a los dos versículos. Así pues, la edad del pueblo, para quien no hay amanecer, se transforma naturalmente en la imagen de su andar a tientas. ¿Saben qué es a tientas? Como anda un ciego tocando, sí. Tientando, digamos. No tientando, tocando. En densa oscuridad, y entonces la miseria de ese vagar a medianoche se agrava por los horrores del hambre. Las palabras pueden apuntar a los horrores de la hambruna, literal, Isaías 2:11, pero así como la oscuridad es claramente figurativa, probablemente también lo sea el hambre. No un hambre de pan, sino de escuchar la palabra del Señor. Amén. Mucha gente viene a la palabra de Dios con ideas preconcebidas. Por eso, pese me sale el inglés. That's why they do not learn. Por eso no aprenden. La versión autorizada traduce correctamente el singular indefinido por el plural. Cuando tengan hambre se inquietarán. ¿Quién no se va a inquietar con hambre, verdad? Y más si no la tienes. Los fieles que esperan al Señor podrían soportar incluso esa oscuridad y esa hambre, como los soldados soportan su ayuno nocturno antes de la batalla. No fue así con la muchedumbre presa del pánico y supersticiosa. Con ellos la desesperación se mostraría en maldiciones. Comparado con Lea, pues Apocalipsis 16:11, Apocalipsis 16:21. Y pienso que la palabra Apocalipsis no tiene que estar aquí, porque es el mismo libro. Ok. Maldecirán de inmediato al rey que los había conducido a la destrucción y al Dios a quien habían descuidado, o más bien rechazado. Posiblemente las palabras pueden significar el rey que también es su Dios, como en ambos.
Vamos a borrar esto. Porque yo no creo que el rey era su Dios. Pero si hay versículos de ahí si quieren ver ahorita antes de que le quite. Ok. La mirada hacia arriba debemos recordar es la desesperación y el desafío, no la de esperanza. Arriba, abajo, atrás, delante no hay nada para ellos salvo la oscuridad en la que se ven arrastrados o a la deriva. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. El pasaje que se encuentra en Isaías 8:21 describe un desalentador resultado para quienes se alejan de Dios. Su hambre y su frustración no son solo físicas, sino espirituales, los que llevan a acusar tanto a sus líderes como a Dios, creando un ciclo de descontento y oscuridad. Eso sirve como advertencia. Descuidar la palabra de Dios resulta en desesperación, lo que lleva a las personas a mirar hacia arriba con ira, con enojo, mientras contemplan la desesperanza que le rodea. En definitiva, el mensaje llama a los creyentes a regresar a las veredas fundamentales de las Escrituras. Amén. Ofreciendo un salvavidas en medio del caos social. TheBibleSays.com, etcétera, etcétera. En Deuteronomio 28:47, recuerden que estudiar el libro de Isaías incluye estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Padre Santo, bendícenos. Bendice a esos suscriptores de KJV Bible Stories. Que pongan más atención, que vengan, que les dé hambre de tu palabra. Hambre de estudiar y de saber y que no se pierdan la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por cuanto no services al Señor tu Dios con alegría y con gozo del corazón por la abundancia de todas las cosas. Mira, Dios nos da todo y Dios quiere que un corazón, una obediencia. Servirás pues a tus enemigos que el Señor enviará contra ti con hambre. Ese es el castigo, y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y el Señor te dio pan de angustia y agua de aflicción. Con todo, tus maestros nunca serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces la aflicción es un maestro que nos enseña que fallamos y que necesitamos arrepentirnos y buscar a Dios con todo el corazón y el alma. Porque llamé y no quisiste. O como dice aquí en español, no quisisteis. Extendí mi mano y nadie escuchó, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniese lo que teméis. Cuando viniere como desolación lo que teméis. Y vuestra ruina llegará como un torbellino cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia. Entonces, porque dice, mirarán arriba, entonces me invocarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues el fruto de su camino y se hartarán de sus propios pensamientos o consejos. Porque el desvío de los simples los matará y la prosperidad de los necios los destruirá. Mas el que me oyere, hoy si escuchas la voz de Dios, pon atención, obedece. Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Porque la tierra está llena de adúlteros por causa del juramento de la tierra está de luto. Los lugares deleitosos del desierto se han secado y su camino es malo y sus obras no son justas. Porque tanto el profeta como el sacerdote son profanos. Sí, en mi casa hallé su maldad, dice el Señor, por tanto su camino les será como resbaladeros, en la oscuridad serán empujados y en él caerán, porque yo traeré mal sobre ellos. Año de su visitación, dice el Señor, y he visto necedad en sus profetas, en los profetas.
de Samaria profetizaron en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. También vi en los profetas de Jerusalén cosa horrible. Cometen adulterio, andan en mentira y fortalecen las manos de los malignos, para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma. ¿Te recuerdas? El capítulo 1 de Isaías habla, les dice Sodoma. Exacto. Y sus moradores como Gomorra. Al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se le apaga en la oscuridad de tinieblas. Y pasarán por ella, por la tierra, y que estarán cansados, hambrientos, y acontecerá que cuando tengan hambre se enojarán, y maldecirán a su rey, a su Dios, y mirarán hacia arriba. El malvado sufre dolores todos sus días, y el número de sus años está oculto. Al opresor un sonido terrible resuena en sus oídos, y en la prosperidad el destructor lo alcanza. No cree que volverá de las tinieblas, y en la espada lo espera. Vaga por el desierto en busca de pan, diciendo: ¿dónde está? Sabe que el día de las tinieblas le espera. La aflicción y la angustia lo atemorizarán. O lo aterrorizarán. Me gustaría más esa mejor palabra. Prevalecerán contra él como un rey listo para la batalla, porque extiende su mano contra Dios. ¿Por qué pasó todo eso? Porque extendieron, pelearon, rechazaron a Dios y se fortalece contra el Todopoderoso. Contra el Todopoderoso. Se fortalecieron a rechazar las advertencias que Dios mandó por sus santos profetas. Lo azota incluso sobre el cuello, sobre las gruesas crestas de sus escudos, porque cubre su rostro con su gordura. ¿Se acuerdan? Jesurón está gordo en Deuteronomio. Exactamente. Y hace bultos de grasa en sus costados. Afligió al pobre, a la viuda. ¿Se recuerda todo eso? Ok. Y mora en ciudades desoladas y en casas deshabitadas. Le robaba las casas a los prójimos. ¿Recuerda eso? Por ahí creo que es en Isaías 4. No me acuerdo qué capítulo es donde robaban las casas. Que están a punto de convertirse en montones, sí, robándole al pobre, al huérfano. No se enriquecían ni sus bienes perdonarán. Aunque le roben a todo mundo, no van a durar. No prolongará su perfección sobre la tierra. No saldrá de la oscuridad. Ahí se queda. Se queda por su tiempo. La llama secará sus ramas y el aliento de su boca se irá. Que el engaño no confíe, que el engañado no confíe en la vanidad. Que la vanidad, la idolatría, católicos, ustedes son eso, son idólatras. Tiempo que les amanezca la luz en el cerebro, en la mente, que aprendan. Porque la vanidad será su recompensa, se cumplirá antes de tiempo y su rama no reverdecerá, sacudirá su uva verde como la vid, arrojará su flor como el olivo. Porque la congregación de los hipócritas será desolada y el fuego consumirá los tabernáculos del soborno. Conciben maldad, dan luz a vanidad y su vientre prepara engaño. Si salgo al campo, contemplo a los muertos a espada, y si entro en la ciudad, contemplo a los enfermos de hambre. Si tanto el profeta como el sacerdote van de un lado a otro por la tierra que no conocen. Eso es exactamente lo que estaba hablando Isaías. Yo le agradezco a Dios porque hay veces que es muy difícil encontrar versículos, ¿ok? Es muy difícil. Pero fíjese que yo le oro a Dios, ahorita doy testimonio, que yo estoy estudiando y no sé ni qué hacer. No, hay veces que no entiendo el versículo, no puedo encontrar ni siquiera un solo versículo.
para poder estudiarlo. Y fíjese que Dios sí me lo da, me bendice. Gloria a Dios Todopoderoso. El último versículo. Amén. Y mirarán a la tierra y verán necesidades. El versículo 22 es el mismo tema con el versículo 21, ¿verdad? Y yo creo que también el 20, porque están en la oscuridad, están buscando a la gente que creen que les va a dar información, los cuales son puros mentirosos, esos negromantes, o nicromante, como se diga. Mirarán a la tierra, bueno, no como se diga, pues me equivoqué. Mirarán a la tierra para el sustento necesario o simplemente como lugar. Espérate, me estoy arrebatando tanto. Me estoy acelerando. Miren cuidadosamente el versículo 22. Y mirarán a la tierra y verán necesidades. No comidita, no agua. Recuerden, fueron paganos. Recuerden, robaron al prójimo. Recuerden sus maldades. Exacto, por eso están en necesidades, como dijo en los versículos anteriores. Y tinieblas, oscuridad y angustia serán arrojados a las tinieblas. ¿Qué es esta tinieblas? Están sufriendo y no saben si Dios les va a perdonar. Es una tiniebla saber que Dios no te va a perdonar. Y que has pecado y que ya Dios te está ignorando porque tú le maltrataste. Comentario del púlpito dice, mirarán a la tierra por el sustento necesario o simplemente como el lugar al que los ojos abatidos y desesperados se vuelven naturalmente. Serán llevados a la oscuridad. Así que es un comentador, cree que se refiere a la cautividad, pero parece mejor traducir todo el pasaje como el señor Shaney. Mirarán a la tierra y he aquí angustia y oscuridad, lobreguez de aflicción. Lobreguez es otro tipo de oscuridad y densa oscuridad impulsada sobre ellos. Comentario de John Calvin dice, he aquí tribulación y tinieblas. Esas palabras son en parte figurativas y en parte literales, pues por oscuridad y tinieblas no se refiere a otra cosa que a la adversidad según la costumbre de las escrituras, pero añade empujado a la oscuridad. Esto agrava la calamidad de forma asombrosa, pues si alguien que está en tinieblas es empujado o forzado hacia adelante, corre mucho más peligro de tropezar que antes. Así insinúa que una grave calamidad se añadirá otra aún más grave, para que queden más completamente arruinados, pues no quiere decir otra cosa que los juicios de Dios serán tan terribles y los castigos tan severos que, quieran o no, se verán obligados a mirar al cielo. ¡Ja! Esa estuvo buena. Rechazaron al que les bendecía la tierra, los animales, sus frutos. ¡Qué ignorantes! Rechazaron al proveedor hasta de su propio aliento. Uy, qué ignorancia. Y ahora, ¿qué están? En la oscuridad. Y no saben ni qué hacer. En Deuteronomio ya se les había dado su advertencia. Dice, me han provocado celos con los que no es Dios. Me han provocado a ira con sus vanidades. Yo los provocaré a celos con los que no es un pueblo. Que se refiere a los gentiles que iban a venir. Que sí le iban a escuchar más rápido que los testarudos judíos. ¿Ok? Los provocaré a ira con una nación insensata. Miren, quiero decir algo, que Dios les ayude a llegar hasta esta parte. Hay gente ahorita que está fanatizada con las fiestas y vestirse como judío, comer como judío. Y se les olvidó esta parte, que los judíos eran pecadores. Se les olvidó todas las reprensiones que Isaías tenía para ellos. En eso también están copiando, ¿eh? En eso también. Uy, qué terrible. Porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta las profundidades del infierno y consumirá la tierra
con sus frutos. Bye bye, no frutos. Se te antojaba una ensaladita de fresitas, se acabó. Y encendería los cimientos de los montes, reuniré males sobre ellos, en ellos gastaré mis flechas o saetas. Se quemarán de hambre, serán devorados con calor embrasador y con amarga destrucción. También enviaré sobre ellos dientes de fieras. Va a haber leones, ¿verdad? Etcétera. Con veneno de serpientes de polvo, las culebras. Dice acá en el capítulo 28. El Señor te herirá con locura y ceguera. Cuando no tienes comida, no tienes pan, no tienes techo, estás a punto de ser esclavizado por Asirio. En este capítulo de Isaías 8. Te está llevando a la locura. Exacto, se cumple la palabra de Dios. Y la ceguera, claro que sí, porque están buscando a estos que tienen espíritu familiar. Qué terrible. El Señor te herirá con locura y ceguera y turbación, de corazón. Eso es una preocupación del corazón, de la mente. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo mantengo mi familia? ¿Cómo esto? Si hayas obedecido a mi voz, dice Dios, no te estuviera pasando esto. Irás a tientas en mediodía como palpa el ciego. Ya lo habíamos leído este versículo anterior, en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, sino que serás oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. ¿Querías saber que no? ¿Querías pasar tu hijo por el fuego? Que no. Ándele pues, vaya a esas falsedades de dioses y pídale el hambre. Pídale que le llene la panza de comida. Y no va a ser posible. Porque eso son unas falsedades. Una vanidad, una mentira. De nuevo son pocos y humillados por la presión, la aflicción y la tristeza. Él derrama desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por el desierto sin camino, una tierra de tinieblas, como las tinieblas mismas, y de sombra de muerte, sin orden, y donde la luz es como tinieblas. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tinieblas. Rechazaron a Isaías, querían esos falsos profetas. Ándeles pues. Así les tocó. Y de la oscuridad luz, que hacen de lo amargo dulce, de lo dulce amargo. Decían, ay, no va a venir nada, todo está bien, no hagan caso. Ándeles pues. Así les tocó. Y si uno mira hacia la tierra, espérate, me estoy pasando, ¿verdad? Y en aquel día rugirán contra ellos como el rugido del mar. Y si uno mira hacia la tierra, verá tinieblas y tristeza, y la luz se oscurecerá en los cielos. Tenemos una lección hoy en el libro de Isaías que podemos aprender de ella. Somos los mismos pecadores que ellos. O quizás unos tantitos más, otros tantitos peor. Pero somos pecadores y tenemos el Evangelio para aceptarlo, para vivirlo, para ser perdonados, para ser redimidos, para recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, de revestirnos del carácter y del espíritu de Cristo, para no recibir ese castigo que ellos recibieron. En ti está la opción. ¿Tienes voluntad para servir a Dios o tienes voluntad para seguir en ceguedad? Padre Santo, mi oración es que la gente llegue al final de este video. Y gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Alabado eres Dios por tu palabra. Alabado eres por permitirnos tener un estudio. Continúa, Señor, de purificar nuestras vidas, que no nos llegue este castigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos nuestras vidas. Sálvanos y purifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.